podría ser juzgado por muchas personas. Está claro que lo harán. Siempre es de esta manera, ¿no? A la gente le gusta mucho señalar con el dedo, poner cara de enfado y pretender que nunca han tenido un pensamiento algo más atrevido. Pero deseo ver a quien le aguanta mi piel. Sinceramente, me gustaría ver quién pasa por lo que yo experimenté y logra salir al otro lado con esa famosa moral intacta. Complicado, ¿verdad? Porque es muy sencillo hablar. Existen personas que se creen un modelo de ética, de buena conducta, de saber estar. Sin embargo, cuando la tentación llama a la puerta, el viento se lleva todo ese discurso. Se desliza como el jabón en la ducha. En el momento decisivo, nadie recuerda la ética. La mirada cambia, la respiración se vuelve más pesada y la mano tiembla. ¿Y la compostura, dónde queda? ¿Dónde está toda esa santidad? Lo que he padecido y sigo padeciendo no es para almas débiles, no es para los que perciben en su cuerpo y son conscientes de lo que están sintiendo. Ese calorcito que se inicia en el vientre y va descendiendo lentamente como si cada porción de piel fuera despertando. Está dirigido a quien comprende que el deseo no interroga sobre tu edad, crianza o religión cuando te golpea. Simplemente aparece. Y si no estás preparada, chinzeum. Si lo estás. Entonces lo montas con placer. Nunca he dicho que sea una santa, no lo soy, pero por lo menos soy sincera con mis sentimientos. No me oculto otras palabras bellas para fingir ser perfecto. Siento, pienso, imagino y a veces actúo porque hay situaciones en las que el cuerpo tiene más voz que cualquier norma establecida. Y si te parece un escándalo, está bien, pero dime la verdad. ¿Te resistirías si fueras tú en mi lugar con la piel erizándose solo de escuchar una voz con esa mirada desnudándote sin tocarte? ¿Lo prometes? Porque mira, no estoy seguro. Entonces, ¿por dónde debo comenzar? Lo básico, opino yo, es mencionar que acabo de cumplir 18 años. Sí, soy oficialmente mayor de edad, aunque el mundo todavía no me pertenece. ¿Lo sabías? Continúo residiendo con mis padres en nuestro hogar en Santa Cecilia, un pueblo donde el calor es intenso casi todos los meses del año. Mi hermana menor Valentine y yo compartimos el baño, la casa, incluso el control remoto de la televisión, a veces la vida real. Ahora hablando de mí, efectivamente soy una chica que atrae la atención sin tener que esforzarse. Y no es que me crea presumida, simplemente estoy consciente de lo que tengo y disfruto mirarme al espejo. Mi piel es canela y suave, de ese color que da la impresión de que siempre tengo algo de sol sobre mí y que hace que cada blusa blanca se vea aún más. El cabello me llega casi a la cintura, es castaño oscuro y tiene unas ondas naturales que incluso si solo lo he lavado con el champú más barato. Parece que acabo de salir de una publicidad. Mis ojos son grandes, de color miel y ligeramente rasgados. Son esos que parecen brillar dependiendo de la luz. Mi cuerpo tiene una cintura estrecha, caderas bien definidas y un busto firme que llena adecuadamente un escote solicitar autorización. Cuando me visto con un vestido de algodón apretado, fresco para el calor o con una blusa de caída perfecta, podría decirse que he causado alguna que otra caída en la calle. Siempre llevo en el tobillo izquierdo una pulserita delgada de plata que me regaló mi abuela y que tintinea suavemente cuando ando descalza por los azulejos fríos de casa. Algo que hago casi siempre debido al bochorno, pero a pesar de todo soy más que una cara atractiva y un cuerpo bien formado. Mi carácter es un poco atrevido y algo dulce según mi estado de ánimo y el propósito de la persona que me habla. Y por favor, cuando deseo utilizar ese no sé qué a mi ventaja, mi libertad puede ser tan amplia como me gustaría debido a que vivo con mis padres. Aún me encuentro en esa etapa de disimular, de pretender ser la niña buena del hogar, mientras que por dentro estoy segura de lo que quiero y mi cuerpo lo sabe también. Lo recuerdo con claridad. Era casi el final del año. La Navidad estaba muy cerca. Hacía un calor pegajoso de esos que te dejan aplatanada en el sofá como un flan fuera de la nevera, de esos días en los que estás sudorosa y no tienes ganas ni de pestañear. De pronto, el teléfono fijo todavía tenemos uno de esos aparatos comenzó a sonar. Como ya nadie llama a casa, ¿verdad? Me tomó unos segundos darme cuenta de que era ese ruido. No obstante,
Fui un poco automático con una voz de siesta cortada. A la otra línea, una voz masculina con un tono ligeramente grave y un poco áspero. Hola, pequeña. Soy Mateo, tu tío. Todo en orden. Al tratar de recordar quién era tío Mateo, mi cerebro experimentó un cortocircuito. Mateo. Ah, sí, el hermano mayor de mi padre. Lo tenían a memoria de manera difusa. De algún festejo familiar de cuando era más pequeña, siempre callado, pero con una mirada penetrante que parecía ver más de lo que debería. Inquirió por mi padre, pero le respondí que no estaba en el trabajo como de costumbre. Cuando le entregué a mi madre el teléfono, ella tomó el auricular y la atmósfera cambió. Se le puso un rostro. ¿Conoces esa expresión de haber respondido y lamentarte al segundo? Esa es. Se quedó un buen rato huyendo con los labios torcidos a medias y las cejas haciendo una coreografía tensa. Hasta me senté. En el sofá, la curiosidad me picaba. Tras un largo silencio, pronunció con esa voz seca y a medio camino entre forzada y natural. Mira, Mateo, primero tengo que hablarlo con Miguel. Yo salté cuando ella colgó. ¿Qué sucedió, mamá? ¿Qué deseaba? Con mi mejor tono de desinterés, pero cuéntamelo todo. Respiró profundamente, hizo un gesto, de aquí viene un problema y dijo, tu tío Mateo. Se separó su esposa. Afirma que su vida está patas arriba y que precisa un sitio en el que quedarse durante unos días. ¿Desea venir aquí hasta que se haga la organización? En ese momento, mi corazón experimentó un vuelco distinto. No sé cómo explicarlo. No era miedo ni excitación. Era como una curiosidad que surgía desde adentro de esas que te hacen erizarse un poco sin saber la razón. Cuando papá llegó del trabajo, con esa expresión de solo quiero una ducha fría y tranquilidad, mi madre no dudó. Le narró a Mateo lo que le había sucedido con franqueza y vi cómo se quedó inmóvil. Se quedó ahí parado con el plato en la mano y el tenedor suspendido, como si un virus hubiera infectado su sistema. Mateo comentó tratando de ocultar la incomodidad. Sin embargo, mi padre nunca ha sido capaz de mentir. La frente revela todo. Yo seguí en la sala haciéndome el distraído con la televisión, pero con las orejas bien puestas. El drama fue explicado por mamá, situación compleja de separación. Necesitaba un lugar donde vivir. Y papá, a pesar de mostrarse claramente molesto, terminó dejando escapar ese largo suspiro de quien ya está convencido de que va a aceptar. Solo estaba tratando de persuadirse de que tenía una alternativa, porque al final papá tiene un corazón blando y un hermano es un hermano. No existen vínculos que pesan, ya sea por grandes distancias, viejos resentimientos o cualquier otra cosa. Después de unos minutos de murmullos en la cocina, tomaron la decisión. Mateo vendría. Al día siguiente llegó con una expresión de derrota que nunca antes había visto, una bolsa llena de sus pertenencias y una mochila vieja en la espalda. En serio, se veía como un perro desamparado que además la vida lo había atropellado. Fui la primera que lo vio cuando entró por el portón y admito que experimenté una sensación extraña, un escalofrío o un calorcito. No estoy seguro. Tal vez solo era la vergüenza de diciembre o quizás algo más. Mi madre, que siempre es muy práctica, me dijo engida, ve a limpiar el cuarto de atrás porque se quedará ahí tu tío. Y así fuimos. Ese cuartito que era famoso era el cuarto de atrás en donde guardábamos todas las cosas que no sabíamos dónde almacenar. Con buena voluntad de un limpiador conero meapiño, los muebles viejos, la bicicleta pinchada y las cajas de adornos navideños se transformaron en una habitación heavy. Por supuesto que no tendría lujos, pero sí iba a contar con un techo. Comida hecha en casa, ropa limpia y hasta un ventilador algo ruidoso. Los primeros días todo estaba en calma. Mi tío estaba en el plan de perfil bajo tratando de adaptarse agradecido como un animalito asustado. Yo también disfrutando de mi vida cotidiana, mis vacaciones previas al nuevo año. Me despertaba tarde, desayunaba con el cabello desordenado y una camiseta de gran tamaño. Me pasaba el día tirada en el sofá con música a todo volumen o bailando en mi habitación con la puerta entreabierta. Nada en particular. Sin embargo, poco a poco comencé a notar cosas.
Al principio parecía ser solamente exceso de amabilidad. Siempre estaba presente. Él aparecía por casualidad cuando yo iba a la cocina a buscar agua. Si estaba en el pasillo, él aparecía de repente y se dirigía al baño. Pensé que era soledad y deseo de hablar al principio, pero luego noté que había algo distinto. Empecé a fijarme en las miradas. No eran las miradas habituales entre un tío y su sobrina. No eran de otro tipo. Una mirada cargada de intención y peso que te observa como un experto evalúa una fruta madura en su momento óptimo. Y yo, bueno, nunca he estado muy preocupado por eso. Sin dudarlo, siempre empleé mis prendas cómodas en casa. Blusitas con tirantes finos que a veces se deslizan por el hombro. Shorts cortos y sueltos. Succión. El calor que hacía en casa me impedía acordarme casi nunca, todo libre, ligero, moviéndose a su antojo, mientras yo me movía sin remordimiento. Al fin y al cabo, era mi libertad, mi casa y mi cuerpo. Nunca pensé que alguien al interior me mirara de manera distinta, pero un día una escena me impactó. Estaba en la habitación encorvada frente a la estantería baja buscando mi cargador de teléfono móvil entre los libros y los cables. Se encontraba enfocada. La camiseta de tirantes estaba completamente despreocupada, pegada a la espalda por el sudor y el short había subido un poco en los lados. Tenía el cabello recogido en un moño alto y desordenado, con los hombros y la nuca al aire. Cuando finalmente hallé el maldito cargador y me puse de pie, experimenté un susto. Él permanecía inmóvil en la entrada de la sala y tan pronto como se dio cuenta de que lo había visto, hizo un pequeño salto falso, como si pretendiera que acababa de llegar y no que llevaba un tiempo allí con la mirada fija. Pero lo vi su estado. La boca entreabierta, la mandíbula inferior mordida, como si tratara de contener algo, el pecho elevándose y descendiendo rápidamente. Desvió la mirada de inmediato, pero ya estaba hecho el daño. En ese instante, algo se modificó. Lo experimenté. Ya no se trataba solamente de una presencia molesta, era deseo. Y no solo el suyo. No lo voy a negar. De acuerdo. Nunca he sido de hacerme la tonta. Siempre que he logrado causar impacto cuando arranco miradas fijas y suspiros ocultos, me ha provocado un agradable estremecimiento en el abdomen. Ese agradable calorcito combinado con un ligero estremecimiento que asciende por la espalda. ¿Y qué mujer no se da cuenta? Es imposible no notar cuando alguien te observa de una manera distinta. Siempre fue así conmigo. Desde más joven conocía el impacto que producía. No era que lo hiciera con intención, aunque a veces sí para qué engañar, pero era más bien la satisfacción callada de saber que había personas observando, que mi cuerpo tenía presencia y que dejaba una estela al pasar por la sala. Lo raro ahora era quien estaba mirando, ya que no es lo mismo un chico cualquiera en la calle que un miembro de la familia. Me hacía sentir un nudo extraño por dentro, una confusión entre lo prohibido y lo tentador, además de ser mi tío. Luego de esa mirada que lo transformó todo, el aire en la casa se tornó espeso y denso, como si el calor del verano se hubiera acumulado justo entre mi tío Mateo y yo. Ya no podía desplazarme por la casa sin sentir que alguien me estaba mirando, lo que es peor, sin saber si estaba siendo observada. Era una sensación rara, una combinación de incomodidad y, no lo voy a negar, una especie de poder distorsionado. Entender que mi mera presencia, siendo una mujer adulta en camiseta y shorts, descalza sobre las baldosas, buscando la frescura, podía desconcertar a un hombre. Era desconcertante y de manera extraña embriagador. Me empecé a fijar más, no directamente en él, sino en sus reacciones. Por ejemplo, si yo accedía a la cocina mientras él estaba tomando un café, notaba que sus ojos me seguían disimuladamente mientras abría el refrigerador o servía un vaso de agua fría de Jamaica. Observaba cómo en ocasiones su mirada se quedaba un momento más de lo habitual en mi boca cuando hablaba en mis manos. Al preparar una fruta. O podría ser que yo era la que ahora lo comprendía todo. Sin embargo, el leve carraspeo que soltaba de vez en cuando y la manera en que apartaba la vista repentinamente, si lo sorprendía, no eran imaginaciones mías. ¿Qué estaba yo haciendo? En un principio intenté ser más cuidadosa, buscar un suéter liviano a pesar del calor y asegurarme de que los tirantes de la blusa estuvieran en su lugar.
Sin embargo, era agotador y una parte de mí, la rebelde y curiosa que siempre ha estado presente, comenzó a actuar de manera opuesta. No de modo evidente, por supuesto, pero tal vez dejaba la puerta de mi habitación entreabierta deliberadamente cuando escuchaba música y bailaba un poco. Si percibía que él estaba cerca, tal vez me inclinaba un poco más despacio de lo necesario para recoger algo del suelo. Pequeños gestos casi involuntarios, como poner a prueba los límites o intentar verificar si lo que había percibido en sus ojos era real. Las comidas se convirtieron en un campo de batalla lleno de tensión silenciosa. Madre y padre, ajenos a todo, conversaban sobre las novedades, el trabajo y los preparativos para la cena de Navidad. Mi hermana Valentín se quejaba de sus tareas o de alguna amiga. Y mientras tanto, yo sentía de vez en cuando que Mateo me miraba desde el otro lado de la mesa. En ocasiones nuestras miradas se cruzaban accidentalmente y él las mantenía un momento, solo un momento, antes de desviar la vista hacia su plato. Pero en ese instante existía una carga, una electricidad que me provocaba un molesto cosquilleo en el estómago. Cuando le pasé la jarra de agua, nuestros dedos se rozaron. Fue un roce mínimo y casual, pero sentí que una pequeña descarga eléctrica me atravesaba el brazo. Levanté la vista y él me estaba mirando con una intensidad que me hizo desviar la mirada de inmediato. Sintiendo mis mejillas arder, él también parecía estar lidiando con su propia batalla. Trataba de ser el tío simpático, hacía comentarios triviales sobre el clima y preguntaba acerca de mis estudios. Hubo, sin embargo, ocasiones en que la fachada se resquebrajaba, como cuando una tarde me vio en el patio trasero regando las macetas de mamá con un vestido blanco de algodón fino que al ser iluminado por el sol contraluz probablemente transparentaba más de lo apropiado. Al verlo salir me quedé inmóvil. Él se detuvo, recargado en el marco de la puerta y solo exclamó: «¡Qué bien te queda el sol, Isa!». Su voz sonó más grave de lo habitual y su mirada no se encontraba en mi rostro, sino que inspeccionaba mi cuerpo, posiblemente parándose en la curvatura de mis caderas o en el resplandor del agua sobre mi piel. No fue un piropo convencional de hombre, fue algo distinto. Me limité a murmurar un gracias y continué regando, aunque mis manos temblaban ligeramente. Una noche de esas, en que el sueño no llega, con un calor intenso llegó la auténtica prueba de fuego. Giraba en la cama con la camiseta de dormir ceñida a la espalda y el ventilador dispersando aire caliente. Opté por ponerme de pie para tomar un vaso de leche fría o tal vez un poco de chocolate de aquel que guardaba mamá en la despensa con mi camisón corto de algodón y sin zapatos. Salí del cuarto de puntillas y disfruté del frescor que había en las baldosas que estaba pisando. Pasé por el pasillo sombrío. La única luz provenía de la luna que se filtraba por la ventana del salón. Y entonces lo observé en la sala oscura, sentado en el sofá. Solo se veía su silueta recortada contra la luz tenue que venía de la calle. Al igual que la vez anterior, estuve a punto de darme la vuelta, pero el deseo de beber era más fuerte. Decidí ir a la cocina pretendiendo que casi no lo había visto. Cuando escuché un ligero ruido del suelo detrás de mí, estaba de espaldas a la sala sirviéndome leche fría en un vaso. Me volví sobresaltada y lo vi de pie en la entrada de la cocina que obstruya parcialmente el paso. Mi corazón comenzó a palpitar más rápido. «¿No puedes dormir?», preguntó en tono bajo, casi como un susurro. Me dio un escalofrío su voz rasposa en la quietud nocturna. «No mucho calor», contesté tratando de que mi voz sonara casual y normal. Sostuve el vaso helado con mis manos. «Yo tampoco», dijo sin moverse. Se quedó allí observándome. La escasa luz proyectaba sombras en su cara, lo que hacía que su mirada se tornara aún más intensa y indescifrable. Me tragué la saliva intentando pasar a su lado para regresar al pasillo. Dije: «Bueno, me vuelvo a la cama». Tuve que acercarme a él demasiado. Nuestras pieles se tocaron con los brazos. Sentí el calor que salía de su cuerpo, que era distinto al del entorno. Fue en ese momento cuando su mano me detuvo al posarse suavemente sobre mi brazo. No con fuerza, pero sí con una firmeza que me dejó inmóvil. Al ver su mano sobre mi piel, alcé la mirada hacia sus ojos. Se mantenían fijos en los míos, que eran oscuros y profundos. Se acercó a mí despacio. Sentía su respiración cálida. Olfateaba un poco a tabaco y también a otra cosa, algo masculino que le pertenecía.
Isa, no me deseas buenas noches, susurró su voz aún más íntima y baja. Mi mente iba a 1000 por hora, pero mi cuerpo se congeló. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué tenía que hacer? Una parte de mí decía a gritos que me apartara, que esto estaba mal, muy mal. Pero la otra parte, la que era audaz y curiosa, estaba quieta y expectante. Moví la cabeza de manera instintiva, con un movimiento pequeño. Posiblemente poniendo la mejilla. No estoy seguro. Sin embargo, él no se apuntó. Rozaron la comisura de mis labios con deliberación, secos y cálidos, un toque momentáneo, casi imperceptible, pero con mucha intención. Sentí, tal vez fue mi imaginación, que la punta de su lengua tocó mi piel por un instante. Se alejó casi de inmediato, pero su mirada permaneció fija en mí. Ahora con un resplandor raro que esa es triunfante y culpable. Me soltó el brazo. De la cocina oscura con un vaso de leche fría en la perdona, murmuró, aunque su tono no parecía ser de disculpa. Tómate un descanso. Se dio la vuelta y se fue por el pasillo hacia su habitación. Yo permanecía allí en el centromano. Mi corazón latía desbocado en mi pecho y la piel de los bordes de mis labios ardía como si me hubiera quemado. Con incredulidad toqué el lugar con la yema de mis dedos. Corrí a mi habitación. Cerré la puerta con llave, lo que nunca había hecho antes, y me acosté en la cama. Sin embargo, era imposible dormir. Daba vueltas y vueltas, reviviendo la escena repetidamente, la proximidad, el roce de su mano y el aliento de él, así como la sensación prohibida en mi boca. Una excitación culpable y extraña comenzaron a aumentar dentro de mí, entremezclada con la confusión y el miedo. Fue en ese momento cuando me percaté con una claridad aterradora. Lo estaba pensando no como a mi tío. Estaba reflexionando acerca de cómo se sentiría si ese error se hubiera sido en realidad un beso. Y esa noción tan errónea y peligrosa comenzó a enraizarse en mi mente como una mala hierba. Después de aquella noche, cuando nuestros labios se tocaron en la oscuridad de la cocina, algo cambió entre mi tío Mateo y yo. Se rompió y luego se rezó de un modo diferente. La incomodidad inicial se convirtió en una conciencia eléctrica, una tensión que oscilaba permanentemente en el aire cuando nos encontrábamos cerca. Ya no nos rompíamos las miradas, ahora a veces las manteníamos por un segundo más de lo que era prudente. Una interrogante sin palabras que flota entre nosotros un rato callado. En algún momento, incluso pensé que había visto en sus labios una sombra de sonrisa cómplice cuando nuestros ojos se encontraban por encima de las cabezas de mis padres y yo ahí me involucré en un juego riesgoso conmigo misma. Una parte de mí cejía aterrorizada, consciente de lo arriesgada que era esa atracción prohibida. Sin embargo, otra parte de ella, vana y terriblemente inquisitiva. No podía evitar sentirse poderosa e influyente. Comencé, casi sin darme cuenta en un principio, a tener más conciencia de mi presencia. Quizás elegía ese vestido de verano con tirantes delgados y tejido ligero que se adhirió un poco por el calor, justo en el día que sabía que él estaría más tiempo en casa. O tal vez al caminar por el angosto pasillo a su lado, mi hombro lo tocaba accidentalmente. Me justificaba con la idea de que solo quería comprobar hasta dónde llegaba su autocontrol el mío. Pero en el fondo, un susurro decía que también disfrutaba de esa tensión. Ya el hecho de sentir su mirada persiguiéndome y saber que lo afectaba. Sí, me sentía culpable, pero la adrenalina era adictiva. Él, por su parte, parecía haber aflojado un poco la guardia o tal vez simplemente había modificado su estrategia. Sus miradas ya no eran solo furtivas, a veces eran francamente admirativas, escaneándome de arriba a abajo sin disimulo, cuando pensaba que yo no me daba cuenta. Hallaba pretextos para iniciar una charla cuestionando sobre el libro que leía o la música que escuchaba. Aparentemente eran comentarios triviales. Sin embargo, su tono de voz, con esa inflexión baja y un poco ronca, y la intensidad de su mirada, al dirigirme la palabra, lo volvían todo algo íntimo, casi confidencial. Un día, mientras me aplicaba un poco de crema con Naomi a coco en los brazos, pasó cerca y murmuró, casi el lugar donde tú estás suele tan bien, Isa. Mi corazón saltó. Simulé no haberlo oído con claridad, pero volví a sentir mis mejillas arder. En esa casa, la proximidad física se volvió ineludible, especialmente debido a los preparativos para Nochebuena.
Mamá nos mandó a todos a sacar las cajas con adornos del armario elevado que está en el pasillo. Y por supuesto, la caja más pesada, que era la del nacimiento y las luces quedaba en el último lugar. Mateo decidió bajarla porque su papá no estaba. Me acerqué para sostener la caja o estabilizar la escalera. Él se estiró y subió un par de escalones. Me puse de puntillas justo por debajo con los brazos estirados. Por un instante estuvimos extremadamente cerca. Logré percibir el olfato de sución para afeitarse, que se combinaba con la tenue fragancia tabaco que lo acompañaba. Siempre observé la línea de su mandíbula apretada por el esfuerzo, las arrugas sutiles que rodeaban sus ojos enfocados. Mientras bajábamos la caja, nuestros brazos se tocaron por un largo rato y en ese momento su mano libre se colocó en mi cintura con el supuesto propósito de estabilizarme. No obstante, su pulgar se movió levemente, acariciando la curva de mis caderas por encima del delicado tejido de mi blusa. Fue un gesto rápido, casi imperceptible, pero intencionado. Alcé la mirada de manera repentina y nuestros ojos se cruzaron. Nos encontrábamos tan próximos que podía percibir el brillo oscuro en sus pupilas y el calor de su cuerpo expandiéndose hacia mí. Mi respiración se volvió más rápida. El Seum me desvió los labios. Su mirada se fijó brevemente en mi boca. El mundo pareció paralizarse. Mateo, Isa, mi mamá, gritó desde la sala que ya hallaron las luces que no funcionan. El encantamiento se interrumpió. Nos apartamos de manera abrupta, como si nos hubiéramos quemado. Él se aclaró la garganta. Con manos temblorosas alicé mi blusa. Sí, mamá, aquí están. Contesté mientras trataba de que mi voz sonara normal. Sin embargo, mi corazón latía fuertemente contra las costillas. El riesgo, la oportunidad de ser descubiertos incrementó el nivel de intensidad de todo eso. Se podía sentir la tensión esa noche. Sentí su mirada fija en mí. Durante toda la cena. Luego, cuando estábamos recogiendo los platos, él se me acercó en la cocina y susurró con una sonrisa a medias. Isa, hay que tener cuidado con esos cables viejos. Podríamos causar un incendio. Sus ojos brillaban con un sentido doble que me dejó temblando. No supe qué contestar. Simplemente desvistiendo el calor del rostro hasta el cuello. Me retiré a mi habitación más pronto de lo que acostumbro. Cerré la puerta con seguro, una práctica que se estaba convirtiendo en común. Me observé en el espejo, los ojos le brillaban y las mejillas se le sonrojaban. Acaricié delicadamente la piel de mi cintura, donde había estado su mano. Después, recordando ese roce prohibido, dirigí mis dedos a la comisura de mis labios. Una confusión era un remolino en mi interior, una mezcla aterradora y envidiable de miedo, culpa, curiosidad y excitación que me hacía sentir viva y espantosamente perdida a la vez. Era consciente de que estaba jugando con fuego, que cada mirada sostenida, cada toque accidente y cada expresión ambigua no se acercaban más al borde del abismo. Me acosté, pero no podía dormir. Mi mente no podía dejar de revivir lo que había ocurrido ese día. Su mano en mi cintura, su mirada tan intensa y cerca y su voz murmurando advertencias ambiguas. ¿Hasta qué punto esto llegaría? ¿Hasta dónde deseaba yo que llegara? La pregunta retumbaba en el silencio de mi cuarto. Después, cuando casi estaba dormida, pensé que escuché unos pasos silenciosos que se detuvieron justo frente a mi puerta en el pasillo tenebroso. Mi corazón adió con fuerza. Contuve la respiración mientras escuchaba. Era él. Tendría el valor. Una parte de mí quería que abriera la puerta, mientras que otra rogaba para que siguiera de largo. Los pasos, después de unos segundos que parecieron interminables, se fueron alejando poco a poco. Me quedé con los ojos abiertos en la oscuridad, respirando de forma agitada y sintiendo una combinación de alivio y un extraño desengaño punzante. En mi pecho se instauró la promesa peligrosa de lo que podría ocurrir la noche siguiente. La noche posterior, el sonido de los pasos en el pasillo resultó ser una agonía prolongada. Me recosté, pero el sueño era un huésped esquivo. Estaba en la cama girando. La tela delgada del camisón me rozaba la piel y cada sombra de la pared parecía una figura al acecho. Dejé la puerta de mi habitación sin traba. Me decía que era para refrescarme un poco con el aire, pero solo me estaba mintiendo a mí misma.
En el fondo, un lado sombrío y expectante de mí aguardaba. Temía y anhelaba que esos pasos regresaran, que esta vez no continuaran su camino. La previsión era una combinación repugnante de temor y un entusiasmo eléctrico que me atravesaba por completo. El silencio de la casa era casi total, interrumpido solamente por el canto de un grillo trasnochado que estaba fuera y el zumbido distante del refrigerador. Tenía que ser muy tarde, posiblemente las 2 o 3 de la noche. Cuando lo escuché, ya estaba a punto de rendirme, comenzando a sentir el cansancio en los párpados. Un ligero toque casi tímido en mi puerta. Mi corazón dio un salto tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho. Me quedé inmóvil con la respiración contenida. Silencio. Y después un golpe más fuerte. Mis pies descalzos apenas hacían ruido al caminar por las baldosas frías cuando me levanté de la cama. Dudé un momento con la mano en el pomo de la puerta. Abrí una rendija. Era él. Mateo estaba allí de pie en pijama, con el cabello desordenado y una expresión inusual en su cara, una combinación de determinación y nerviosismo. Sin embargo, sus ojos ardían con una intensidad que me atravesó. Lo siento, Isa, por la hora comenzó. Tenía una voz ronca y susurrante. Se rasguñó la parte posterior del cuello, una acción nerviosa que ya le era familiar. Mi cargador del móvil no funciona, pero creo que el tuyo sí es que empete con el mío, no. No sé qué le sucede, pero el mío dejó de cargar. La justificación era tan débil, tan evidente, que casi me hizo sonreír. Tenía claro lo que sucedía. Era consciente de que el cargador era solo una excusa, pero asentí. Sí, creo que sí. Espera un momento. Abrí más la puerta y me di, dirigiéndome a mi mesita de noche para encontrar el cable. Entre el desorden de cremas y libros. Sentía su presencia detrás de mí y su mirada me quemaba la nuca. Localicé el cargador y me di la vuelta para entregárselo, manteniendo una distancia prudente. A pesar de ello, el aire entre nosotros estaba vibrando con electricidad estática. Él lo tomó, sus dedos acariciando los míos intencionadamente. Siento un escalofrío a lo largo de mi espalda. Gracias, murmuró, pero no se desplazó. Me observó detenidamente mientras permanecía allí en el umbral. Sus ojos recorrieron mi camisón, se detuvieron brevemente en el contorno de mis piernas, apenas cubiertas por la tela delgada antes de reencontrarse con los míos. El silencio se prolongó espeso y lleno de palabras. No expresadas de anhelos reprimidos que estaban a punto de estallar. Y entonces sucedió algo en mí. La adrenalina, el temor y la curiosidad insana se combinaron en un cóctel explosivo. Ya habíamos ido demasiado lejos. Hemos cruzado demasiados límites invisibles. Con una osadía que me sorprendió incluso a mí, lo miré a los ojos y dejé caer la pregunta que había estado en el aire entre nosotros durante días, tal vez semanas. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro, impregnada de un reto tembloroso. ¿Y si te preguntara qué es lo que realmente piensas de mí, tío? Empecé a saborear la palabra tío, impregnándola de ironía. Si me quieres, si te has visualizado aquí conmigo en mi habitación. El impacto fue instantáneo. Sus ojos se abrieron como si le hubieran dado una bofetada. Noté cómo la sorpresa y la vulnerabilidad pasaron por su rostro, seguidas de una oleada de deseo crudo e incontenible que hizo desaparecer cualquier vestigio de duda o decoro. La fachada del tío amable y necesitado se desvaneció totalmente. Respiró profundamente con su pecho, moviéndose de manera agitada al subir y bajar. No dijo nada, pero su mirada lo expresaba todo. Era el destello que encendía la pólvora. La confirmación que los dos requeríamos. En ese momento, consciente de que ya no había retorno, tomé la decisión final, sellando así nuestro destino en esa madrugada silenciosa. Mi voz no fue más que un susurro, pero tenía autoridad. Mateo, por favor, cierra la puerta. No vaciló ni un instante. Se dio la vuelta y empujó la puerta con suavidad, pero también con determinación. El suave clic del pestillo al encajar resonó en la habitación como un disparo, aislándonos del mundo exterior, aprisionándonos en nuestra burbuja prohibida. Se giró hacia mí y se acercó con una intensidad casi animal, llena de hambre.
Era como si la tensión acumulada durante días se hubiera soltado de una sola vez. Me tomó de la cintura. Sus manos grandes y cálidas se aferraban a mí como si tuviera miedo de que yo fuera a desaparecer. Su cuerpo se adhirió al mío, firme y con urgencia, y en ese momento sus labios buscaron los míos. Fue un beso devorador, ansioso y profundo. No había ternura, solo una necesidad abrumadora, una sedad acumulada que necesitaba ser satisfecha. Con un entrelazamiento de respeto tembloroso y fuerza, sus labios se deslizaban sobre los míos. Con una audacia que me dejó sin aliento, su lengua recorrió mi boca, quitándome el poco aire que me quedaba. Mis manos, que al principio estaban paralizadas, subieron de manera instintiva hasta sus brazos, se aferraron a ellos y después llegaron hasta su nuca enredando mis dedos en su cabello corto. Me dejé llevar una combinación de rendición y miedo, invadiéndome por completo, noté que sus manos se deslizaban por mi espalda, estrechándome la cintura y acercándome aún más a él. Sentía el pulso acelerado de su corazón contra mi pecho, o tal vez era el mío propio, enviando oleadas de calor y escalofríos por todo mi cuerpo. Su mano libre se elevó a lo largo de mi costado, sus dedos tocando la piel delicada que había debajo del camisón. El roce de su barba incipiente sobre mi piel suave era áspero y de manera extraña, excitante, sin dejar de darme besos. Me empujó con suavidad hacia la cama. Tropezamos y caímos juntos sobre el colchón destrozado. La luz tenue de la lámpara producía sombras que danzaban sobre las paredes, lo que añadía a la escena una capa febril y real. Él se me acercó. Su peso a la vez reconfortante y asfixiante, dejaron un rastro húmedo y caliente sus besos, los cuales bajaron por mi cuello, susurrando palabras entrecortadas, incomprensibles, más bien gemidos ahogados que frases coherentes. Mordisqueó con suavidad el lóbulo de mi oreja. Yo haré la espalda, ofreciéndome a su contacto, perdida en un torbellino de sensaciones nuevas y abrumadoras. La mezcla de la presión de su cuerpo, el calor de su aliento y el perfume de su piel formaba una sinfonía prohibida que ahogaba cualquier idea racional. No estoy seguro de cuánto tiempo transcurrió, tal vez minutos, tal vez una eternidad. Sin embargo, acabó tan repentinamente como comenzó. Él se separó jadeando con la respiración entrecortada. Se levantó y se pasó una mano por el cabello, mirando hacia mí con una expresión que no podía descifrar, un compendio de asombro, satisfacción y tal vez remordimiento. Con silencio, se levantó de la cama y, esquivando mi mirada, se acomodó torpemente la ropa. No expresó nada. No ofreció una disculpa, ni una promesa, ni tampoco una explicación. Se dirigió a la puerta, giró el pestillo y salió de mi habitación con la misma discreción con la que había entrado, cerrando la puerta tras él. Me quedé allí acostada en la cama, deshecha, temblando, con la respiración agitada y la piel hirviendo. Ahora el silencio de la habitación era ensordecedor, interrumpido únicamente por los latidos de mi corazón. Su aroma me permanecía en las sábanas, en el aire y en mi piel. Observé la puerta cerrada, sintiendo el agobio de lo que acababa de ocurrir. La línea invisible se había traspasado de manera irreversible. Ya no había marcha atrás. Y entre la confusión que me invadía y el torbellino de sentimientos, una pregunta nítida y fría comenzó a surgir en mi mente. ¿Y qué pasa ahora? Despertó. La luz del sol se colaba a través de las persianas entreabiertas, creando líneas doradas en la pared, sin preocuparse por el desorden que había dentro de mí. Al despertarme, tuve una sensación rara, como si mi cuerpo no fuera completamente mío. Pesado, utilizado, inusualmente sensible. Cada contacto de la sábana con mi piel me hacía recordar al día anterior las manos de Mateo, cómo presionaba su cuerpo, el calor que habíamos disfrutado en la oscuridad secreta de mi habitación. El aire todavía parecía tener un vestigio de su aroma, quizás solo era mi imaginación sobrecargada. Me levanté y me observé en el espejo. Mi rostro era el de siempre, pero mis ojos lutían distintos, más oscuros, con un indicio de saber culpable que antes no tenía. El desayuno fue una obra de teatro del absurdo. Como de costumbre, todos nos sentamos a la mesa y el aroma del café recién hecho y los huevos rancheros invadían el aire. Sin embargo, para mí todo era distinto. Trataba de concentrarme en mi plato, pero la presencia de Mateo al otro lado de la mesa me parecía una quemadura. Al principio tratamos de no mirarnos a toda costa.
Era capaz de percibir la incomodidad y la tensión flotando sobre nosotros. Mis padres hablaban animadamente acerca de los últimos detalles de la cena de Nochebuena, sin darse cuenta de la corriente subterránea que ponía a Mateo y a mí en peligro de ser electrocutados. Entonces, por un instante, levanté la mirada y mis ojos se encontraron con los de ella. Solo fue un momento, pero fue suficiente. En su mirada noté una combinación de confusión, deseo crudo y un poco de miedo. Él desvió la mirada de inmediato, pero yo ya lo había visto y me di cuenta de que lo sucedido la noche anterior no había sido un sueño febril o una pesadilla. Había ocurrido de verdad. Y lo más aterrador era que pese a la náusea que experimentaba al pensar en ello durante el día, una parte de mí se sintió conmovida por el recuerdo de esa conexión ilícita. Observé que Valentine, mi hermana, permanecía callada de manera poco habitual. Por lo general dejaba de hablar o de mirar su teléfono. Pero esa mañana casi no comió nada y nos miraba a Mateo y a mí con una intensidad inusual. Sus ojos jóvenes entrecerrados como si intentara resolver un enigma difícil. Con la intención de apartarla, Perenoe, moví la cabeza. No era posible que supiera nada. No es posible. Los días posteriores fueron un juego de miradas furtivas, silencios incómodos y una cercanía obligada que era al mismo tiempo tentación y tortura, así como una danza tensa y callada. Mateo se comportaba de manera rara. Era amable, casi servil, con mis padres. Conmigo oscilaba entre una ignorancia intencionada, como si yo fuera invisible, y momentos de intensidad agobiante. Miradas llenas de significado que me arrojaba cuando pensaba que nadie más se daría cuenta. En cuanto a mí, vivía en un estado de constante alerta. Mi corazón se aceleraba cada vez que entraba a la habitación o cuando su mano tocaba la mía al ir por la sala. La culpa me carcomía, pero se fusionaba de manera peligrosa con el recuerdo físico de la noche anterior y con una inquietante anticipación que no me dejaba tranquilo. Una noche ocurrió de nuevo. Oh, casi. Escuché sus pasos en el pasillo, que esta vez iban más despacio y se detenían otra vez frente a mi puerta. Me martillaba el corazón contra las costillas. La combinación de miedo y expectativa era aún más intensa. Esta vez le abriría la puerta si llamara. Lo quería o tenía más miedo que nada de que lo hiciera. La certeza se apoderó de mí, aunque los pasos continuaron. Eso no había sido un suceso aislado. Era el comienzo de algo, un arriesgado hábito encubierto que corría el riesgo de asentarse en la oscuridad. Al día siguiente, cuando nos encontramos solos en el pasillo, su mano buscó la mía brevemente. Fue un apretón rápido pero firme, un pacto silencioso que confirmaba que entre nosotros seguía vivo el fuego latente y esperando la próxima chispa. Fue en ese momento cuando Valentine comenzó a actuar de manera más notoria. Ya no eran únicamente miradas, comenzó a formular preguntas. ¿A qué se debe que estés tan nerviosa últimamente? Isa. ¿No crees que el tío Mateo te observa de un modo extraño? ¿Cuánto cuchichean ustedes dos cuando piensan que nadie los escucha? Traté de reírme, decirle que eran solo ilusiones suyas, que dejara de mirar tantas telenovelas, pero sus preguntas eran muy directas y sus ojos muy penetrantes. La semilla de la duda y el miedo comenzó a desarrollarse en mi interior. Y si ella lo sabía y si había visto algo, la Nochebuena llegó en medio de ese ambiente tenso. La casa está repleta de ruido, música y el aroma del pavó al horno y del ponche. Tratábamos de mantener las apariencias, sonreír y participar en la conversación familiar. Sin embargo, la tensión entre Mateo y yo era casi tal. Él entró para buscar más hielo en un momento en el que estaba asistiendo a mi madre en la cocina. Por un momento nos quedamos solos. No dijimos nada, pero su mirada, que combinaba desesperación y posesión, me estremeció. Alargó la mano como si fuera a acariciarme la cara. Pero justo en ese momento, Isa, la voz de Valentine me llegó desde justo detrás, nítida y fría como el hielo que Mateo tenía en la mano. Me di vuelta de manera abrupta. Mi hermana nos observaba con atención desde la entrada de la cocina. Su cara no mostraba la más mínima duda, tan solo una certeza aterradora y una dureza inusual para su edad. Su mirada se trasladó de Mateo a mí, enfocándose en mis ojos. Mi boca se secó de repente y tragué saliva. ¿Qué sucede? Vale. Le pregunté mientras trataba de sonar despreocupado, pero no lo conseguí.
Valentine no desvió la vista. Se acercó a mí dejando de lado por completo a Mateo, quien se había quedado paralizado con la bolsa de hielo en las manos. Se paró a tan solo 1 metro de distancia de mí, con sus ojos fijos en los míos, con una voz baja, pero perfectamente audible, pronunció las palabras que hicieron que mi mundo se detuviera. Yo los observé, Isa. La otra noche vi cómo salías de tu habitación. Ya.